Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Liga al Día. Resaca de lunes de esta jornada 3, previa ya a este parón de selecciones. La Liga se va a tomar un descanso, un respiro, pero volverá con más emoción que nunca. Este es el menú que les tenemos preparados para este día de hoy en la Liga al Día. Hablaremos del tropiezo del Barça en Vallecas. Se deja 2 puntos el conjunto de Hansi Flick. El Real Madrid ganó y se marcha al líder en este parón de selecciones. Y ojo, porque el Atleti suma 2 puntos de 9, pero en el Atlético están tranquilos con Simeone. Es el último día del mercado, de eso hablaremos en la Liga al Día. Bienvenidos. Y la bienvenida también para nuestros compañeros, para Rodrigo Fáez y para Moisés Llorens. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal este lunes de resaca? Pues muy bien, Ana, saludos a ti, a Rodri, a todos los compañeros, a toda la audiencia, a todos los haters. Desde aquí todo el amor del mundo a ellos, esa gente tan resentida y tan reprimida. Nada, bien, feliz, recién llegado de Madrid, donde ayer estuvimos en la cobertura del bonito Rayo Barça para los locales y del deficiente Rayo Barça para los visitantes. Rodri, ¿tú cómo estás en este lunes, como decíamos ya, en el parón de selecciones? Vamos a tener ahí un impasse hasta que vuelva la Liga. Bueno, impasse, volver, son dos palabras muy interesantes, Ana. El saludo para todos, porque ayer hubo mucho impasse hasta que volvió el VAR, etcétera, por lo cual creo que hay ingredientes necesarios para hablar de muchas cosas en el día de hoy. Bueno, pues vamos a arrancar con el Barça. Como decíamos, se deja los primeros puntos en esta jornada 3 el conjunto de Hansi Flick, un Hansi Flick que terminó muy enfadado después de ese empate a 1 en Vallecas frente a un Rayo muy valiente de Íñigo Pérez. Vamos a ver las declaraciones de Hansi Flick después de ese partido. Decía: un punto está bien, no nos merecemos más, cometimos muchos errores, hubo muchas equivocaciones. Y habla de la actitud. Ojo, esto me llama la atención, ¿no? Dice, si todos tienen una buena actitud, lo haremos mejor. Y ojo a esto, es importante que no haya egos. Matan las posibilidades de éxito. Es normal, ¿no?, el enfado de Hansi Flick en la jornada de ayer, donde también hubo cambios en el once titular. Muy enseguida hablamos de la defensa, pero creo que el enfado de Hansi Flick es bastante notorio. Bueno, ya lo lleva siendo desde la pretemporada, como hemos venido contando en diversos espacios de ESPN, desde la pretemporada hasta la inscripción de jugadores, pasando por el decepcionante juego de su equipo, del cual él también es responsable, como no podía ser de otra manera, y después, bueno, por llamar la atención de una manera pública al colectivo, un equipo que el curso anterior y que no vale, o sea, no, la gente lo va a comparar y lo vamos a comparar permanentemente, pero evidentemente nada tiene que ver lo sucedido el año pasado con el presente. Es una historia ya caduca, una historia ya pasada en la temporada anterior, en la cual el Barça ganó Liga, Copa y Supercopa de España, y sabe el equipo que lo tiene en su mano redireccionar el andar dubitativo en este arranque de temporada, porque en Mallorca el Barça gana, pero juega mal gran parte del partido, contra 9, y hay momentos en la segunda parte en el cual el Mallorca no achucha, pero hace que el Barça no sea muy señor del partido. Ya costó un capón público por parte del técnico, nada más acabar el partido. Ante el Levante, sin quererlo y posiblemente sin merecerlo, pero pasó que el Levante se puso 0-2 y tuvo que remar mucho el Barça para darle vuelta al partido. Y ayer yo creo que es la muestra, el fiel reflejo de lo que es el Barça a día de hoy. Es decir, es un equipo muy joven, un equipo muy bueno, un equipo que tiene un sistema muy metido en la cabeza, una manera de jugar muy clara, pero que evidentemente para que el coche funcione las piezas tienen que estar muy ajustadas. Y si unos tiran y otros no, al final la balanza se acaba rompiendo. Fue, para mí, que yo recuerde, si no el peor, uno de los peores partidos de la era de Hansi Flick en el banquillo del Barça. Un equipo desdibujado, tardío en la presión, que es muy fácil hablarlo todo desde fuera, pero muy errático en la combinación sencilla. Es verdad que el césped no acompañaba, pero no acompañaba para ninguno de los dos equipos. Por lo tanto, luego ya ampliaremos en la sección de insiders con Hansi Flick y el equipo, pero es normal que el técnico acabase triste y decepcionado, pese a que, evidentemente, un punto es un punto.
Remarca el tema de la actitud, un punto y gracias, ¿eh? Y gracias precisamente a Joan García, que fue el MVP y el héroe, ¿no? Con esas salvadas, porque el Barça se podría haber ido perfectamente de Vallecas sin ningún punto. Rodri, ¿cómo analizas tú este bajón del Barça, que quizás ha llegado demasiado pronto, ¿no? Antes de lo que esperábamos A ver, muchos yo, aficionados. el tema no es el bajón, yo creo que se no ha llegado todavía el FC Barcelona a tener esa velocidad de crucero que nos estuvo acostumbrados la temporada pasada. Primero porque es difícil, ya que el año pasado estuvo a un nivel tremendo, y segundo porque al final lo venimos contando y comentando durante toda la temporada estival, es la temporada de la confirmación, y no va a ser fácil la temporada para el FC Barcelona en ese sentido, porque el listón estaba muy alto ya de la campaña pasada, y llevado ya al partido de ayer creo que hay cositas interesantes donde se nota mucho, ¿no? La falta de plan B, un equipo que en ataque, sobre todo la segunda parte, es muy plano, muy plano, muy plano, y donde el Rayo Vallecano gana sobre todo en esa presión, ¿no? Esa intensidad que creo que tiene muy superior a la del FC Barcelona, y que hubo momentos del partido en los que sobre todo la defensa estaba muy expuesta, ¿no? Hay pocos jugadores que ayer se puedan salvar, seguramente Pedri, Eric, obviamente Joan García como MVP del partido, que hizo un partido tremendo, y si no fuera por estos tres, sobre todo por Joan García, estamos hablando de que el FC Barcelona seguramente hubiera perdido el partido, y seguramente también de forma justa, ¿no? Más allá de la polémica del VAR, de la ausencia, del fallo técnico, del penalti, etcétera, pero hablando de tema deportivo, creo que el Barça de momento está teniendo esa dificultad que habíamos anunciado, y que ya depende del equipo de Hansi Flick si esa dificultad se alarga en el tiempo o si se arregla cuanto antes. Ana, yo en ese sentido, es que ¿Sí? últimamente no sé qué me pasa, que estoy perdiendo muy rápido la memoria para recordar quién dijo qué, ¿no? Pero leí hace unos días a un entrenador que decía que ganar era muy difícil. Y es verdad que si el Rayo juega con esta intensidad, muy pocos partidos o muy pocos puntos se van a escapar de Vallecas. Porque saben aprovechar muy bien este Rayo. Su cancha de reducción, de reducida en las dimensiones, saben moverse muy bien, es un equipo muy bien preparado. Es verdad que este año va a tener Conference League, vamos a ver si eso desgasta o no desgasta mucho al equipo, eso también va a ser muy importante, pero no deja de ser un equipo de autor, y eso no es excusa, eso no es excusa para el Barça, pero sí que es darle mérito al trabajo de Íñigo Pérez, que trabajó, que se formó durante mucho tiempo al lado de grandes entrenadores, y ha sabido sacarle el rédito suficiente y el conocimiento para poder aplicarlo. Y eso es lo que te quiero decir. Y luego que el Barça, sin ser excusa, ni mucho menos, pero es verdad que 3 partidos, porque lo ha pedido, no por nada más, no por capricho de nadie, sino por capricho del propio Barça, para tratar de ganar tiempo en la construcción del Spotify Camp Nou, para ver si podían acabar las obras, algo que se prevé muy complicado. Pues ha jugado 3 partidos fuera de casa, que el partido del Rayo es uno de los más complicados que cualquier equipo de primera tiene cuando es visitante en Vallecas. Sin ir más lejos, la temporada pasada sufrió el Barça. Al final recuerdo que fue Dani Olmo el protagonista. Un Dani Olmo que, por cierto, ayer Rodri estuvo errático y estuvo totalmente desaparecido. Mal partido de un Dani Olmo, y ojo con el tema de la media punta en el Barça, ¿no? Que parece que Hansi Flick no consigue dar con la tecla en ese sentido, ni tampoco en la defensa, donde vimos cambios. ¿Qué tiene que hacer Hansi Flick para subir un poquito el nivel? A ver, yo creo que actitud sí que tienen. O sea, ahí no estoy... Bueno, obviamente no estoy en el vestuario, por eso las declaraciones de Hansi Flick sobre los egos, etcétera, yo creo que son avisos a navegantes para que la gente no se confíe, pero actitud yo creo que el Barça sí que tiene. Ahora, el problema es ese, que se contagian unos de otros y la situación colectiva es la que es, pero a ver, hay que ir con un poco de pausa, de calma, de tranquilidad, porque estamos hablando de que es un tropiezo, es un empate, el Barça por lo menos saca un punto de Vallecas, que es un campo complicadísimo, como decía Moy, y creo que hay que ir con calma y con tranquilidad, ¿no? Porque son 3 primeros partidos de temporada y no vamos a condicionar, como quien dice, por 3 partidos el rendimiento de toda una temporada, sea el Barça, sea el desastre del Atlético de Madrid en este inicio de temporada, o sea el Madrid, que está haciéndolo muy bien junto con el Athletic Club de Bilbao. Por tanto, creo que le viene muy bien al Barça este parón de selecciones. En el caso de Dani Olmo, lo que es también un poco la vida y el fútbol. El año pasado
debutaba con el Barça en ese partido de principio de temporada en Vallecas y enamoró absolutamente a todo el mundo. Ayer falla una a puerta vacía que dices tú, madre mía, pues es que en condiciones normales tiene que meter 100 de 99 que tiene, ¿no? Y valga la redundancia el tema de los números. Y yo creo que al final es cuestión de tiempo, de calma y de tranquilidad. Tampoco estuvo bien Ferran, pero en defensa, yo creo que en defensa ayer hay un cambio que a mí me chocó. Si estaba Eric García jugando muy bien en el lateral derecho, ¿por qué no mantuvo a Eric García y metió a Araujo? Pero, no lo sé. Rodri, por sacar la pelota. Sí, pero si no está bien Koundé, ya viste el gol que hubo en la... No, sí está claro, pero consultando lógicamente, con gente del cuerpo técnico, en la previa al partido, buscan esa solución, ¿no? Que con Christensen y Eric tenían prácticamente garantizada la salida de balón por el perfil izquierdo, por el perfil derecho. De haber jugado a Araujo, que Araujo te da mucho en muchas opciones, pero él mismo reconoce que la salida de balón no es su fuerte. Y ahí el Rayo hubiese tenido también mucho terreno ganado, a no ser que hubiese jugado al patadón el Barça. De ahí la explicación. Y es verdad que Koundé, el partido de Koundé fue deficiente, fue de suspenso y de mirar a cada pared. Como decíamos, esos cambios, ¿no?, que introdujo en la suplencia para Cubarsí, para Araujo, cambia la pareja de los centrales, la defensa del Barça vuelve a quedar en evidencia, el experimento no le salió bien, tampoco le salieron bien los cambios a Hansi Flick durante el partido, porque realmente no vimos una reacción, ¿no?, cosa que sí vimos frente al Levante en el segundo partido. En este caso también se extrañó, ¿no?, esa capacidad de reacción que tiene el Barça, que quizá todos esperábamos. Bueno, ha habido ocasiones, ha tenido ocasiones, también tuvo muchas el Rayo, pero no llegó esa reacción. No, y se vio en la segunda parte, porque hubo casos a nivel individual flagrantes, y es normal, porque si para bien es el rey, digamos, pues para mal también tiene que ser uno de los hombres que esté en el disparadero, ¿no? Y es el hecho de Lamine Yamal. Lamine Yamal ayer no está bien, no está acertado. Echevarría le gana la partida en un partido donde le hace un marcaje tremendo y donde no hay plan B o plan alternativo por parte de la joven estrella del FC Barcelona, que no tuvo su día, y no creo que haya que llevarse las manos a la cabeza porque no esté teniendo un buen inicio. El propio Lamine Yamal lo dijo después del partido, que tiene que ponerse un poco las pilas, diciendo y hablando mal y pronto, pero el tema es ese, que a mí lo que más me preocupó o sorprendió en la segunda parte es la falta del FC Barcelona a la hora de pisar el área del Rayo Vallecano, a la hora de tener ocasiones. Insisto, no sabemos si es porque está mal el equipo, porque si lo comparamos con el de la temporada pasada hay rendimientos que han diferido bastante en apenas unos meses, o que no lo sé, pero es donde a partir de la fecha FIFA, que en la semana en la que entramos, se va a ver si este Barça espabila o si sigue anclado un poco en la mediocridad de ayer, ¿no? Moy, el tema de Lamine Yamal, ¿preocupa en Barcelona? No. ¿Está sufriendo un bajón o crees que es algo natural del arranque de la temporada? ¿Se está marcando también muy bien por parte de los rivales? Personalmente lo tuve muy cerca. Hay actitudes de Lamine que a mí no me gustan. Porque si se critica a Vinicius sin tener nada que ver, Lamine, cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que él no tiene que responder al público. Él se puede poner el gorro de... Él puede hacer lo que quiera, pero en un estadio como Vallecas hay una carta que juega el equipo local, que es el público, y el público está muy encima. Me había advertido Rodrigo Fáez, me dijo, vas a disfrutar mucho del ambiente de Vallecas, porque es verdad que estás de la ubicación que tenía ESPN a la línea de cal había medio metro, y nuca con nuca prácticamente estaba el aficionado del Rayo. Saliste hasta en las imágenes de la tele, así que imagínate. No, pero ¿qué gestos no te gustaron? ¿Qué gestos no te gustaron? Le tiran al suelo, desde el público le recriminan, él mira la grada, sonríe. Yo lo entiendo, que al final es un nene de 18 años y que tampoco hizo nada. Es una opinión personal a cosas que yo vi, que tampoco han trascendido, porque si no, tú también lo habrías visto. Pero me da la sensación, o por ejemplo, me pongo en la cabeza cuando alguien se atreve a comparar a Lamine con Messi, y al final te das cuenta de que, claro, Messi siendo lo que era, y insultándole como le insultaban, y diciendo lo que le hicieron, y dando las patadas que les pataban, pues no entraba al trapo. Pero para eso está, es decir, tiene 18 años, va a poder correrlo. Si llega a 25 y sigue haciéndolo, pues entonces tendrá un problema.
Veremos la reacción del Barça en el próximo partido de Liga. Será frente al Valencia ya como local. Primer partido de local de este Fútbol Club Barcelona. Y hablamos ahora del Real Madrid, turno para el líder de la Liga. Se marcha como líder en lo más alto de la tabla el conjunto de Xabi Alonso a este parón. Ha sumado 3 de 3 en estas 3 primeras jornadas, el último partido con esa victoria frente al Mallorca en casa. Es colíder el Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde. Pinchó el Villarreal frente al Celta y ahí estaba también el pinchazo que mencionábamos del Fútbol Club Barcelona. Sorprendente también, por cierto, lo del Español. Pero nos centramos en este Real Madrid líder. Rodri, ¿qué sensaciones te deja este arranque del conjunto de Xabi Alonso, que ha cumplido uno de los primeros objetivos, que era precisamente ese, no perder un solo punto antes del parón en estas Sí, lo tres comentamos primeras hace jornadas? un par de semanas que el objetivo y el compromiso que tenían cuerpo técnico y plantilla era llegar a la fecha FIFA con 3 de 3 y se ha conseguido. Y encima con un juego que va poco a poco a más y con un juego que, no siendo de momento súper mega brillante o todo lo constante que seguramente le gustaría a Xabi Alonso, empieza a tener fases muy interesantes, ¿no? El otro día es un partido que se pone por delante en el marcador del Mallorca, en minuto y medio el Real Madrid consigue darle la vuelta y remontar el marcador. La segunda parte hay un momento, sobre todo al final, y el Madrid, no sé si baja los brazos, hay un bajón físico, se confía, no lo sé, porque hemos preguntado y nadie tiene una respuesta exacta desde el entorno de la plantilla, pero sí que es cierto que hay un momento en el que el Mallorca pisa un poco el acelerador, empieza a llegar con más peligro y más asiduamente a la portería de Thibaut Courtois y que está a puntito en un par de ocasiones de empatar, porque hay una salvada importante de Trent Alexander-Arnold y otra sobre todo de Álvaro Carreras tremenda, ¿no? Pero en el cómputo global del partido sí que es cierto que más allá de los goles anulados por el tema del VAR, creo que el Madrid hace buen partido en general, con ciertas vigilancias que creo que el Real Madrid tiene que tener muy en cuenta para evitar ciertas cosas, como se pudieron evitar en esa segunda parte, pero vamos, a mí lo que me cuentan desde dentro es que se está contento con el rendimiento, con los resultados y obviamente entienden que es una base importante, la de la victoria, para ir mejorando poco a poco, porque cuando ganas se mejora mucho mejor. 3 goles anulados en ese partido, 2 por fuera de juego y ese gol de Güler que había marcado en esa victoria del Real Madrid, como decíamos, se adelantó Muriqui y luego llegó esa reacción en 73 segundos, 72 segundos concretamente. Bueno, la posesión fue para el conjunto blanco, 17 remates, como veíamos, 7 al arco y es la primera vez, Moy, que veíamos en esta temporada al Madrid de Xabi Alonso tener que remontar un partido. Y la remontada fue tremenda, como decíamos, en 72 segundos. Una primera parte muy buena del Real Madrid. Es verdad que luego las segundas partes, yo no sé si es por el tema físico, Bueno, a mí se cae un personalmente no me poquito gusta más el el Madrid. conjunto blanco. No. Bueno, al menos lo que quieren venderme. Yo creo que veo una cosa diferente a lo que se dice que se ve. Coincidí mucho con un titular de un compañero con Fermín de la Calle que decía: llega al parón con más dudas que realidades. Y es verdad que el Madrid tiene toques de entrenador, como es ir a la presión, porque eso antes no se hacía y ahora sí que se hace. Y muestra esa presión llegó el gol de Vinicius a la contra. Pero todo el juego que se dice que realiza el Madrid, yo estoy por verlo. El Barça, los rivales que ha tenido el Barça, y no es por comparar, no han sido excelsos ni mucho menos, los de Madrid tampoco. El Madrid ha jugado 2 partidos como local, visitó Oviedo. En los 3 partidos el Madrid ha tenido serias dificultades, porque ante Osasuna acaba ganando con el gancho, pero son 3 puntos. Ante el Oviedo llega un momento que mata el partido de forma contundente después de que el Oviedo tuviese 2 opciones, una que para Courtois y otra que se acaba estrellando la pelota en el palo con ventaja de 1-0, que al final acaba ganando el partido y nada que decir. Y a mí me da la sensación de que el sábado, con 1-0, el Mallorca, o sea, arranca bien el Madrid, el Mallorca se hace con el partido, teniendo en cuenta que juegan en el Bernabéu, está cómodo el equipo de Iago Barrasate. Evidentemente se notaba que era un equipo más hecho que el Real Madrid porque llevan más tiempo con el entrenador, y con la ventaja de 0-1 el Mallorca controla el partido sin ningún problema. Aparece el empate, llega el empate y luego la remontada.
Luego dices 3 goles anulados. No, 3 goles ilegales. Es decir, anulados no. Es decir, anulados, pero... Sí, un gol que no entra es anulado. No, un gol que no. O sea, no está mal tirado. Bueno, no, goles Está bien no el término, válidos, ¿no? hizo Goles 3 anulados. goles que no valieron. Fueron anulados. No, son goles anulados, Moy. O sea, puedes que estar más o menos de acuerdo en que bueno, fuera juego, mano, tal, vale. pero es un gol anulado. Sí, perfecto. Que fueron llegadas claras, ilegales, pero llegadas claras, te lo compro, perfecto. Ahora, ya te digo, yo pienso que el Madrid tuvo puntos en los cuales se ve la mano del entrenador, pero tampoco vi esa... por ejemplo, Rodri, nuestro compañero, hacía unos comentarios que parecía que había visto la quinta sinfonía de Beethoven jugando al fútbol. Yo no lo vi. No. Yo no lo vi. Rodra lo que dijo. No, yo te digo, es que ayer fue que vio estuve ayer una con él. sensación de No, equipo, de evidentemente, equipo. pero yo ayer le dije, ayer estuvimos juntos en Vallecas y nos reímos mucho y toda la historia, le dije, claro, es que si tú con esto te conformas, si con ver al Madrid presionar 3 minutos ya te conformas, si el Barça de Pep Guardiola, aquel Barça, el mejor equipo de la historia del fútbol, hubiese vestido de blanco y hubiese jugado en el Santiago Bernabéu, digo, ¿qué me dirías de ese equipo? O sea, al final, una cosa es conformarse con muy poco y otra cosa es exaltar. Por eso te digo que al final te quieren vender, o al menos yo no me trago la película que algunos me quieren vender. Bueno, a ver, es verdad que el fútbol del Real Madrid todavía no llega a enamorar, ¿no? Pero sí que estamos viendo un progreso, ¿no? Por lo menos lo que sí que comentaba Rodri el otro día, Rodri, es esa sensación ya de equipo, ¿no? Y también, pues, la mano de Xabi Alonso, intervencionista, como decíamos, también hizo cambios, Vinicius como titular, en fin, el protagonismo que está teniendo algún futbolista, como es el caso de Arda Güler, Trent mejoró sus prestaciones el otro día, en fin, yo por poner un poquito la balanza, ¿no? Para que me digáis también, Rodri, si estás de acuerdo o no. ¿A ti qué sensaciones? ¿Te gusta este Madrid? No, creo que le falta camino, pero me empieza a gustar y creo que las dos variables son completamente comparables y no pasa nada por decir que el Madrid a nivel de contexto viene de un año horrible, de un fracaso tremendo, de un equipo desdibujado, plano, sin alternativa y que de repente ves cositas importantes. O sea, y me gusta la exigencia que tiene Moisés Llorens con el Real Madrid porque seguramente ni aun bordándolo hubiera admitido ciertas cosas. Es verdad. Tú sabes que si el Madrid juega, Madrid juega muy bien, a mí no me duele decir lo que juega muy bien. Bueno, hace 2 años cuando jugaba bien, decías que era un equipo que solo se limitaba a defender y fue campeón de Europa jugando muy bien y hace 3 años igual. Si repescas, diré que fue uno de los equipos más regulares que he visto en mi vida. Y eso es indiscutible, como tú como portavoz del altavoz mediático populista madridista. La presidenta del altavoz mediático populista madridista que sigue de excursión en Nueva York algún día vendrá. Y luego yo creo que Anita Cobos ya está empezando a opositar para tener una etiqueta también en el altavoz mediático populista madrid. Es que, Ana, mira, esto es importante que lo sepas. Todo lo que no sea bailarle la hora a Moisés Llorens es madridismo. Yo te digo, Anita, estoy empezando a maquinar qué etiqueta ponerte. ¿Vale? Oye. Bien. Bueno, bien. Vale. Ya me lo contarás. Vamos a hablar un poquito de los fichajes del Real Madrid esta temporada para hacer balance. Luego hablaremos en tiempo extra del mercado, pero se ha gastado el Madrid al final unos 150 millones. Vamos a hablar un poquito del rendimiento de los fichajes, ¿no? De Hausen, de Álvaro Carreras, que hizo un partidazo el otro día. Mastantuono, que yo lo vi un poquito más flojete en este último partido. Y Trent, ¿cómo que cómo? Como que lo vi un poquito más flojete. Más discreto, ¿no? En este último partido me dio la sensación, salvo el gol anulado, o como lo digo, ilegal, Moisés, de Arda Güler, que hizo una pedazo de jugada, eso hay que decirlo, sí que lo vi un poquito más discreto, pero bueno, ¿se justifica el tema de los fichajes, la inversión? ¿Qué os está pareciendo? ¿O con qué fichaje te quedas de este Real Madrid? Con Huijsen seguro. Con Huijsen. Bueno, venga, empieza Rodrigo. Yo creo que los 4 jugadores son muy buenos refuerzos por parte del Real Madrid. Seguramente, antes de deciros el fichaje favorito, que no es muy difícil acertar, creo que de los 4, a mí el que más me está decepcionando un poco de momento, y tampoco es una decepción como tal, sino que las expectativas están muy altas y la competencia va a ser complicada, es la de Trent Alexander-Arnold, que es una incorporación que creo que era necesaria, imprescindible, para, aunque solo fuera a nivel de integrantes en la plantilla y de perfil, pero creo que hay mucha gente que da por hecho que va a ser titular indiscutible.
y yo quiero verlo, ¿eh? De momento lo que estoy viendo no es que me acabe de enamorar 100%. Ahora, lo que sí que me enamora 100% es un señor, se llama Dean Huijsen, que es espectacular, el calado que tiene, el pozo, la juventud, el descaro. Creo que además gana muchísimo a nivel de sacar la pelota jugada, entre líneas, esos pases filtrados que hace, y tiene una tranquilidad que creo que además contagia. Álvaro Carreras creo que el otro día ya demostró que es mejor que Mendy y mejor que Fran García, por lo cual es un muy buen fichaje de presente y de futuro, porque además se le nota muy comprometido. Es un canterano que se fue, pero que ha vuelto, y porque el Real Madrid ha pagado muchísimo dinero y se nota muchísimo ese rendimiento. Y luego Mastantuono, sí que es cierto, Ana, que el otro día deja un poco de sabor agridulce, entre comillas, pero vamos, es que es el tercer partido que juega con el Real Madrid y hay que darle mucho tiempo, ¿no? Así es. A ver, Boy, el tema de los fichajes del Real Madrid, ¿quién te ha convencido? ¿Quién te ha gustado más? ¿Crees que se justifica, ¿no? Esta inversión que ha No, hecho el bueno, Madrid este verano? ¿Te falta alguien? Yo creo que al Madrid le hace falta un centrocampista. Creo. Un centrocampista que mueva al equipo y que tenga pozo en el centro del campo. Creo que al Madrid hace falta eso. Veremos, a lo mejor ante Osasuna, ante Oviedo y ante el Mallorca le vale con lo que tiene, pero creo que al Madrid le hace falta un centrocampista, sobre todo cuando tenga que agarrar el avión para viajar por Europa o para medirse en la Liga al Barça, al Madrid, al Athletic Club. El partido de la Real Sociedad en 15 días también será interesante ver cuál ha sido la evolución del Madrid. Es verdad que muchos internacionales por H o por B se van a quedar en casa, van a poder descansar, a lo mejor favoritismo de sus seleccionadores, como Carlo Ancelotti, que puede facilitar las cosas, pero bueno, al final eso es un éxito, es tener influencia en los sitios en los cuales tú prestas jugadores. Para mí hay un jugador que lógicamente también quiero verlo en partidos importantes, como es Álvaro Carreras. Creo que ha entrado muy bien en el equipo. Huijsen, rivales o ante rivales que llegan poco, creo que llevan 3 partidos, 2 amarillas. El primer partido que tuvo serio oficial, o uno de los primeros partidos que tuvo serios oficiales con la camiseta del Madrid, el Madrid encajó 4 goles, que fue ante Paris Saint-Germain, si no recuerdo fue titular él en aquel partido, pero sí que es un futbolista que con el tiempo puede mezclar bien con Militao, porque él es muy limpio sacando la pelota desde atrás. Militao sigue siendo, pese a sus 2 graves lesiones de rodillas, sigue siendo un futbolista muy rápido para ser central. Y bueno, y creo que Mastantuono tiene algo diferente. Creo que Mastantuono es un futbolista que le va a dar al Madrid ese toque de elegancia, que hay que ver el grado de paciencia que tiene la grada con él, porque es verdad que por el precio que se ha pagado, que a lo mejor la gente no lo piensa y hará muy bien de no pensar a la hora de juzgarlo, porque es un nene de 18 años, pero es un chico que si empieza a mostrar consistencia y empieza a ponerle luz a sus acciones, yo creo que puede ser un jugador diferencial en el Real Madrid. Huijsen en el partido contra el Paris Saint-Germain, donde el Real Madrid encaja 4 goles, con ese énfasis que hace Moisés Llones, no jugó porque estaba sancionado. Entonces no jugó, pues me alegro por él. Pero puedes exprimir lo de las amarillas, no pasa nada. Que ya lo dijiste el otro día, puedes decirlo otra vez. Ya te dije 2, te dije 1, ahora 2, porque el otro día cuando hicimos el programa... Vaya críticas, madre mía, lo que te tienes que aferrar para darle un palo al chaval, ¿eh? Para el chaval, es decir, es que, escúchame, meterle dulce a alguien es muy fácil. Hombre. Meterle dulce a alguien es muy fácil, ¿me entiendes? Por lo tanto, hombre, Moisés, hombre. Por lo tanto, es lo que hay. Es decir, jugando contra defensas que no te atacan, ver 2 amarillas, pues, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor... O sea, no te atacan, pero el otro día el Oviedo, según tú, era el Brasil del 78. Según tú también Osasuna, tampoco atacaba, pero puso en apuros al Real Madrid. Bueno, pues... No lo estoy inventando, pero antes lo dijiste que contra Osasuna, contra el Mallorca, tal, no sé qué. Digo, ¿de acuerdo? Te estoy diciendo, si no te enteras de lo que hablas, vete a casa o quédate en casa y apaga la tele. Estoy en casa, tranquilo. O sea, o no te vengas a trabajar. Y ESPN es mi casa. No te vengas a trabajar porque no, es decir... Apréndete antes de criticar los rendimientos de cada uno y luego pasas facturas. No, populista no. Que para suscríbanse y denme likes hay que tocar mucho violín, ¿eh? Pero mucho violín. Lo que tú quieras, Ante Osasuna, venga. Ante el Oviedo y ante el Mallorca, 3 equipos que apenas pisaron el área del Real Madrid, 2 amarillas para Huijsen. Es lo que hay.
La buena prensa, es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, el rendimiento de los fichajes, según nuestros comentaristas. Esto es la Liga al Día, momento de nuestros insiders. Rodrigo Fáez y Moisés Llorens, que nos traen noticias frescas de la Liga. Hoy es el último día del mercado de fichajes y, Rodrigo, lo que podemos decir es que ese culebrón que parecía que iba a ser el culebrón del verano, Rodrigo se va, se queda, Xabi Alonso cuenta o no cuenta con él, llegan ofertas o no, finalmente podemos decir que Rodrigo, el brasileño, gran frase, Rodrigo se queda en cualquier ámbito. En el tema del brasileño del Real Madrid, nosotros venimos contando durante los últimos tiempos que obviamente contaba con intereses de grandes equipos a nivel mundial, sobre todo Manchester City, ¿no?, que fue el que más activo. Se habló muchísimo también del Arsenal, del Liverpool, nunca hubo un acercamiento como tal, al menos a mí lo que me llegaba era ese, que quizá el Manchester City sí, pero que nunca tampoco hubo un movimiento serio del equipo de Pep Guardiola para hacerse con los servicios del jugador del Real Madrid, que, insisto, a mí lo que me contaban, por lo menos, por lo que yo puedo dar la cara, que es la información de las fuentes que me decían, es que Rodrigo estaba encantado de quedarse en el Real Madrid, que sí que es obvio que ahora quiere jugar en la izquierda y no tanto en la derecha, sacrificando como se sacrificó hasta esta misma temporada, y que quiere jugar en su posición natural. Veremos a ver esto cómo le sale y sobre todo qué supone para el Real Madrid a nivel colectivo, pero se queda. Me cuentan que está enchufadísimo, me cuentan que además después de la temporada pasada, con los altibajos que hubo este año, quiere hacer un reset a todos los niveles y quiere enchufarse desde el principio. Se vio en una muy buena versión en el Tartiere contra el Oviedo, y lo que quiere es, a pesar de que Vinicius fue titular contra el Mallorca, es que estar en plenitud de condiciones para intentar rascar cuantas más titularidades mejor durante esta temporada y ver y mostrar la verdadera cara del jugador brasileño. Bueno, pues parece que está centrado, que está enchufado, que está con ganas y que Xabi Alonso lo va a recuperar, ¿no?, para la causa después de ese tramo final de la temporada pasada donde se le vio no tan apático y después de un verano complicado, sobre todo con todos los rumores que surgieron en el Mundial de Clubes y en el arranque de la Liga. Nos vamos hasta Barcelona porque no fue ni mucho menos el mejor partido de Rafinha. Hacía tiempo que veíamos a un Rafinha con tan mal rendimiento, ¿no? No recuerdo un partido así del brasileño. ¿Qué pasa, bueno, pues que acabó Moisés, molesto consigo mismo? Rafinha? Es un futbolista muy exigente, sabe que tuvo el partido en su mano con una doble ocasión, o con dos ocasiones, mejor dicho, en la primera parte, una que no define bien porque le queda en la pierna derecha, y la segunda no es capaz de entregar la pelota en condición a Ferran, que entraba solo para embocar en la portería del Rayo. Fue cambiado en el minuto 60, no le gustó para nada el cambio. Posiblemente le recordó a lo que le sucedía en la época de Xavi Hernández, que siempre era el primer cambio, y eso le acabó incluso haciendo dudar de continuar en el Barça. Pero bueno, yo creo que, o por lo que conocemos y por lo que se ha visto, es uno de los futbolistas que sufre la descoordinación a la hora de presionar. Las dimensiones del estadio de Vallecas y el terreno de juego no jugaban a favor de sus condiciones futbolísticas, pero lo que más dio fue ser cambiado en el minuto 60, porque eso es muestra de que al entrenador algo no le gusta. Salió Rashford, que ni estuvo ni se le esperó en ese perfil izquierdo. Es el segundo partido que juega el inglés en esa zona, y la historia es que cuando acabó el partido, cuando ya la mayoría de los futbolistas de los dos equipos se habían despedido y se dirigían hacia el túnel de vestuarios, Rafinha seguía hablando, sentado solo, acompañado de un miembro del staff en el banquillo, charlando, dialogando, analizando todo lo que había pasado o expresando sus primeras sensaciones de frustración. Lógicamente, si algo no tiene Rafinha, o si por alguien no iban las declaraciones de ayer de Hansi Flick hablando de ego, era por Rafinha, que es un tipo que lo da todo a nivel personal y a nivel colectivo. Pero sí que es cierto que a Rafinha, ya no solo empatar, sino el jugar mal él, le hace mucho daño, y lo pudimos ver ayer en Vallecas. El enfado de Rafinha en ese cambio, un Rafinha que, por cierto, viaja con Brasil ya clasificada en esta última doble fecha de las eliminatorias. El brasileño se marcha, no estará a las órdenes de Hansi Flick en este tiempo. Vamos con más temas. Tenemos que hablar del Atlético de Madrid, 2 puntos de 9 en este arranque liguero, algo sorprendente después de la inversión en fichajes, después de esa primera
media hora o no, primeros 45 horas, ¿no? Que vimos frente al Español, nada de eso. Yo vi al Cholo muy serio después del partido y las declaraciones tras el duelo en Mendizorroza, pero tienes más información, Rodrigo. ¿Qué pasa con el Atlético? Bueno, lo primero que hay paciencia infinita con el Cholo Simeone y que la gente esté tranquila porque, como siempre, ciertos sectores aprovechan el momento de flaqueza del Atlético de Madrid, que últimamente suele ser habitual en un momento dado del campeonato. En este caso toca el inicio, pero vamos, que con calma, con tranquilidad. La directiva confía en Simeone, Simeone confía en la plantilla obviamente también confía en Simeone, y lo que quieren todos es intentar dar un puñetazo encima de la mesa para evitar que estos 3 primeros partidos sean el espejo de lo que venga a partir de la finalización de la fecha FIFA, porque eso sí que es cierto que el Atlético de Madrid no se lo podría permitir, porque, insisto, van 3 partidos, tan solo 2 puntos sobre 9, la imagen sí que preocupó sobre el partido contra el Alavés, sobre todo, más allá de lo que pasara en la segunda parte contra el Español o en el partido contra el Elche, pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid necesita espabilar porque hay inversión tremenda en los últimos 2 años, hay plantilla. Hoy, sin ir más lejos, gracias a la información de Moy, precisamente de hace un par de semanas, ya se ha podido confirmar la cesión por 1 millón de euros, una temporada, de Nico González, que viene de la Juve, y con opción a compra obligatoria dependiendo de unas variables que todavía están por cerrarse en el día de hoy. Por tanto, Simeone tiene a su banda, la banda que quería, el extremo que quería, que necesitaba, y no hay mucha excusa. Por tanto, lo que sí que piden desde la directiva del Atlético de Madrid es que el equipo retome un poco el pulso de puntos, el pulso también a nivel de juego, y que se tranquilice un poco todo con alguna victoria cuanto antes. Pues vamos a ver cómo le sienta también este parón y cómo regresa el Atlético de Madrid a la Liga. Como decíamos, 2 puntos de 9 para el conjunto del Cholo Simeone. Ha sorprendido este arranque, ¿no? Tan pobre del Atlético de Madrid. Vamos con más noticias. Antes comentábamos acerca del enfado de Hansi Flick, o bueno, esas declaraciones de Hansi Flick en rueda de prensa en Vallecas. Después del partido hablaba de actitud, que había sido un partido malo, pero creo que tuvo una charla, ¿no?, con sus futbolistas. Muchos de ellos también se van. ¿Qué pasó en el vestuario de Vallecas después del partido, Moy? La información de Nico González también iba firmada por Rodrigo Fáez hace 3 semanas. Simplemente es eso, porque nosotros somos un equipo. Rodrigo Fáez y yo somos uno. Un equipo. Sí, no, hubo charla post partido por parte del técnico. Quiso reunir a todos los futbolistas, por eso luego salieron tan tarde hacer la flash interview. Lamine, por ejemplo, que atendió la super flash, lo hizo prácticamente 20 minutos después de que acabase el partido. Y bueno, y Hansi Flick, en un tono muy conciliador, le dijo: señores, váyanse ahora con sus selecciones, pero no pierdan de vista esto. Reflexionen, piensen que la humildad es la clave para conseguir el éxito, y de ahí que luego él saliese diciendo que los egos acaban matando al colectivo. Y lo que no quiere el entrenador, o lo que quiere el entrenador, es que todos peleen por todos, que no alguien esté mirando su partida. Es decir, que si hay gente que se ha ofendido porque no ha sido titular, al final juegan 11. Y si están todos bien, va a ser la meritocracia, como siempre ha sucedido con Hansi Flick. Mira el caso de Ferran con Lewandowski. Lewandowski está en plenas condiciones para jugar, pero Ferran lo había hecho muy bien los 2 primeros partidos, pues se le dio continuidad. Ahora veremos qué es lo que sucede a la vuelta de los partidos de selecciones, y teniendo en cuenta que el Barça va a jugar el primer como local. Veremos dónde, si en el Camp Nou o en el Johan Cruyff. Yo creo que en el Johan Cruyff, ante el Valencia. Por lo tanto, charla honesta del entrenador con sus futbolistas, diciéndoles que aparten los egos y que se centren en el colectivo. Los quiere a todos implicados, enchufados al 100%, y como decimos, a ver cómo vuelve este Barça después del parón para medirse al Valencia, que va a ser un partido, la verdad, interesante, bonito, y sobre todo con la incógnita de ver finalmente dónde se va a disputar. Estas han sido las noticias que nos han traído nuestros insiders. Llega el segmento de la bronca. Ha sido un fin de semana con mucha polémica. 3 goles anulados en el partido del Real Madrid, y ese penalti sobre Lamine Yamal, dudoso, sin VAR, con el VAR a medio gas en Vallecas. Increíble lo que hemos vivido. Y ojo a este dato: al Real Madrid le han anulado 37 goles desde que se introdujo el VAR en la Liga
desde la temporada 2018-2019. Han sido 17 goles más que a cualquier otro equipo de la Liga. Al Barça, y ahí está la tabla, le han anulado 14. Al Real Madrid, como digo, le han anulado 37 goles desde que se introdujo el VAR en la Liga. Os pregunto, ¿está favoreciendo el VAR al Barça y al revés? ¿No le está ayudando mucho al Real Madrid? Yo es que creo que el VAR lo que tiene que hacer no es ni ayudar ni perjudicar absolutamente a ningún equipo, empezando por ahí. Lo que tiene que hacer es... El otro día hubo mucha polémica en el Bernabéu, pero, chico, si está en fuera de juego, me da igual que sea por 1 centímetro, que por 10, que por 20, es fuera de juego. Y yo cubro la actualidad del Real Madrid y hablo con mucha gente del Real Madrid. No, es que el otro día Mbappé poniendo esto en redes sociales, es que 1 milímetro que estés fuera de posición es ilegal. Eso es como de repente ir a una autopista y decir, es que me han multado porque el límite es a 120 y yo iba a 121. Pues chico, pues vete a 120. O sea, eso empezando por ahí. No, Rodri, lo que sí es cierto es que... Eso es lo que hablamos el otro día. Es como un embarazo. Sí. O estás o no estás. Es decir, no, luego la gente dice, no, es que el frame. No, el frame, olvídate del frame. Aquí hablamos de si estás o no estás. Luego ya el frame, el semiautomático, ya los tecnicismos con los que venga la gente es otra película. Pero el fuera de juego es el embarazo. O estás o no estás. No, es que casi estoy embarazada. No. Escúcheme, ¿usted está o no está? Pues es lo mismo. ¿Está en fuera de juego o no está en fuera de juego? Por favor, continúe. Lo que sí que me alegra es sacar lo de Lamine Yamal cuando llevamos casi 50 minutos de show, o no sé cuántos llevamos, porque no se había hablado hasta ahora de eso, que sí que es cierto que es un error técnico del VAR porque no funciona por una avería del sistema eléctrico, etcétera, pero sí que es cierto que yo creo que el partido, no sé cómo se solucionaría, pero obviamente el partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona sin VAR cambia por completo la disposición a nivel de competitividad, ya no con el Madrid, sino con el propio Rayo Vallecano, que eso... Insisto, el propio entrenador lo dijo Isi después del partido, el propio árbitro, le admitió a Isi en el descanso que se había equivocado, que no era penalti, y obviamente eso ya te deja en inferioridad respecto al rival, que en este caso era el FC Barcelona. A partir de ahí hay muchas jugadas que a mí es lo que me revienta, lo he dicho por activa y por pasiva en los últimos años, que por qué en un sitio sí y en otro no, y viceversa, pero hay normas y hay aplicaciones. Claro. Yo en eso, agarrándome lo que dice Rodrigo, ¿por qué en unos sitios sí y otros no? ¿Por qué la mano de Balde es mano y por qué la de Arda Güler no tiene que ser mano? Son muy parecidas. Están así las dos, pega, unas... O la de Tchouaméni. No, pero vamos de una semana a otra, ¿no? Y luego, yo creo que es muy bueno el tema, ¿no? 37 goles anulados al Madrid. Claro. Pues si no hubiese habido VAR... 37 goles ilegales que le habrían dado al Real Madrid. Y así es como ha funcionado todo hasta que ha aparecido el VAR. Al Barça 14, sí, pero por delante hay otros equipos a los cuales se le han anulado más. Pero, o sea, ¿cómo ha funcionado todo? ¿Tú estás diciendo que antes del VAR el Madrid era el que marcaba siempre de forma ilegal y el Barça no? Estoy diciendo que antes los 37 goles se le habrían dado al Madrid. Y son 37 goles que hubiesen sido ilegales y hubiesen computado para el Madrid, que seguramente hubiesen cambiado pues, la dinámica de los partidos de Liga o de los partidos en los que interviene el VAR. Por lo tanto, esto es lo que hay. Es decir, el VAR es infalible. El VAR es infalible. Lo que no es infalible es el que toma la decisión en el VAR. Pero una mano, un fuera de juego, una carga, muchas cosas de esos 37 goles legalmente anulados al Madrid, que parece que porque hayan sido anulados al Madrid ya sea polémica. No, lo que se tiene que celebrar es que haya venido el VAR para restar esos 37 goles ilegales que habrían sumado de forma injusta a favor del Real Madrid. Ya, pero es que no son todos ilegales, Moisés, que es de ahí el gen del debate. Hay unos que sí, los fuera de juego es o fuera de juego o no es fuera de juego, pero hay otros que son interpretaciones que o no se han hecho bien o que en otros sitios sí que han hecho bien, etcétera. Y eso también hay que comentarlo. Bueno, infalible el VAR, sí o no. Hasta que falla, claro. Se apaga, ¿no? Por el problema técnico que vimos ayer, o falla. Por favor, Moy, porque ayer me lo preguntaba todo el mundo. Pregúntale a Moy si era penalti sobre Lamine Yamal o no. Dime sí o no, ¿era penalti o no era penalti? Yo hay unas tomas que no lo veo, hay otra por la parte de atrás que sí que me parece que Muslov y Turrato González, que es un experto, dice que es penalti. Yo creo que si hubiese habido VAR, no habrían pitado penalti.
Y ha llegado tiempo extra, estamos ya en la recta final de esta Liga al Día y hoy se cierra el mercado de fichajes y ha habido movimientos interesantes en las últimas horas que vamos a repasar rápidamente. Vamos con los más destacados y sobre todo los que tienen que ver con la Liga. Fermín, el culebrón termina, se queda en el Fútbol Club Barcelona, llegaron cantos de sirena del Chelsea, pero se queda en el Barça. Alexis Sánchez, que ya le tenía la pista perdida, al Sevilla. En fin, se va a Luque Bacchio. Antony, por fin al Betis, ¿no? El refuerzo deseado en el conjunto verde y blanco. Y Nico González, que lo comentábamos, al Atlético de Madrid, ese extremo también deseado argentino que llega procedente de la Juventus. Venga, ¿qué me contáis de estos movimientos? Bueno, para ti lo más interesante. Chelsea ha tratado de hacer una oferta ridícula. En el Barça hace tiempo que sabían que Fermín no iba a moverse, porque si no pagó el Chelsea 60 millones por Xavi Simons, que era el objetivo para el centro del campo, lógicamente ya no iba a aumentar esa oferta de 40 millones que hizo por Fermín. El Barça no la consideró nunca, es más, el Barça nunca contestó a esa propuesta, la primera y única formal que ha llegado. Creo que el Sevilla pierde mucho en el cambio de Luque Bacchio con Alexis Sánchez, no mucho, muchísimo, ganará dinero que puede suavizar, pero pierde mucho. Y luego lo de Antony pues sigue siendo una moneda al aire. El año pasado salió bien, veremos cómo queda este curso. Rodri, para ti, tu análisis de este mercado de fichajes. Yo creo que acierta el Barça en retener a Fermín o Fermín en quedarse en el Barça, sea como haya sido esa situación. Creo que el Sevilla, estoy seriamente preocupado por el Sevilla por segundo año consecutivo, Ana, lo siento, pero lo de Luque Bacchio fuera y meter a Alexis con 36 años, de hecho, bueno, había un informador ahora mismo que decía, ¿os acordáis de Alexis? Como diciendo, hace tantos años que era bueno y lo que es ahora. Veremos a ver cómo sale y ojalá que le salga bien a Nervión. Y lo de Antony yo creo que es un acierto porque el año pasado aseguró goles, aseguró espectáculo. Veremos a ver lo de Nico al Atlético de Madrid porque es un poco, veremos, a ver, interrogante, pero vamos, yo creo que son muy movimientos interesantes. Por cierto, me están contando ahora que Javi Galán se va a ir al Nottingham Forest en principio, así que de esa forma el Atleti cerraría el mercado. ¿Cómo está Bueno, estaremos atentos a que cierre el mercado. Sí, muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestra edición de la Liga al Día de este lunes. Volverá la presentación. Pero tú también, ¿eh? Sí. También volverás. Gracias, chicos. Bueno, algún día caeré.